Cordial saludo, profesor. Mi nombre es Alexandra Muñoz y hoy le presentaré los fundamentos de la terapia dialéctica conductual, conocida como DBT, enfocándome en su rol fundamental como terapia de tercera generación. Esta terapia fue desarrollada por Marsha Linehan inicialmente para tratar la desregulación emocional severa y el trastorno límite de la personalidad. La DBT es un pilar fundamental de las terapias de tercera generación. ¿Qué significa esto? Significa que a diferencia de las terapias cognitivas clásicas que se centran solo en cambiar el contenido de los pensamientos, la DBT se enfoca en el contexto, en cómo funcionamos y sobre todo introduce un proceso clave, la aceptación. Entiende que no podemos cambiar si primero no aceptamos radicalmente nuestra realidad. Para lograr esto, la DBT se basa en dos grandes pilares. El primero es el principio dialéctico que busca el equilibrio entre dos opuestos, la aceptación y el cambio. El terapeuta valida el sufrimiento del paciente, pero al mismo tiempo le exige cambiar las conductas que le hacen daño. El segundo pilar es el modelo biosocial, que nos explica por qué nos desregulamos. Nos dice que el malestar surge de la suma de una vulnerabilidad biológica, es decir, un sistema nervioso que reacciona de forma muy intensa, sumado a un ambiente invalidante que es un entorno que minimiza o castiga esas emociones. En DBT usamos la validación y el análisis de la cadena conductual para entender y regular estas respuestas emocionales. Como podemos observar en el diagrama, un tratamiento estándar de DBT es muy estructurado y requiere 4 componentes o modalidades. Primero, la terapia individual, donde se trabaja la motivación y el análisis de las crisis. Segundo, el entrenamiento grupal en habilidades, que funciona como una clase donde se enseñan herramientas de práctica. Y tercero, el coaching telefónico, que permite al paciente llamar al terapeuta en medio de una crisis para aplicar las habilidades en tiempo real. Y cuarto, el equipo de consulta, que es un grupo de apoyo exclusivo para que los terapeutas manejen el desgaste profesional. Esas habilidades que se enseñan en grupo se dividen en 4 módulos. Mindfulness, para aprender a estar en el momento presente. Tolerancia al malestar, para sobrevivir a las crisis sin empeorarlas. Regulación emocional, para entender y modificar lo que sentimos. Y efectividad interpersonal, para aprender a poner límites y comunicarnos. Un ejemplo práctico es la habilidad de stop del módulo de Mindfulness. Cuando el paciente va a actuar impulsivamente, debe hacer una pausa, tomar aire, observar qué pasa en su cuerpo y luego proceder de forma consciente. Otra técnica es el TIP de tolerancia al malestar, donde usamos agua fría para cambiar rápidamente la temperatura del cuerpo y bajar la intensidad del malestar físico. Aquí quiero integrar una perspectiva neurocientífica fundamental de la mano de la doctora María Rojas Estapé, y es que debemos entender que el cerebro no distingue entre una amenaza real, como un peligro físico, y una amenaza imaginaria, como los miedos de Carlos sobre su futuro laboral. Cuando Carlos tiene sus ataques de duda, su cuerpo segrega cortisol, que es la hormona del estrés. Vivir con un nivel alto de cortisol de forma constante, dice la doctora Rojas Estapé, se llama estar intoxicado de cortisol. Agota el sistema inmunológico y mantiene a Carlos en un estado de alerta que le impide pensar con claridad. Aquí es donde la DBT y el Mindfulness se convierten en una medicina biológica. Al practicar la atención plena, Carlos logra educar su voz interior y eso activa su corteza prefrontal del cerebro, lo cual se encarga de calmar la amígdala del centro del miedo, y de esta manera el Mindfulness no es solo una técnica mental, sino una herramienta para bajar físicamente los niveles de cortisol y permitir que el sistema nervioso de Carlos recupere su equilibrio. En esta diapositiva resumo el impacto real de la DBT en la práctica clínica. En cuanto a sus aplicaciones, aunque fue creada para el trastorno del límite de la personalidad, hoy es un modelo transdiagnóstico. Es altamente efectiva en adicciones, trastornos alimentarios y, como vimos o estoy viendo en el caso de Carlos, en el trastorno de ansiedad generalizada. Sus principales ventajas son su estructura multimodal y la validación constante, lo que permite manejar crisis 24/7 y evita que el paciente abandone el tratamiento. Sin embargo, también presenta retos importantes. No se puede hacer en solitario. Requiere un equipo clínico especializado, muchos recursos y un compromiso de tiempo altísimo por parte del paciente para asistir a sus terapias individuales y grupales. Para ilustrar la EBT, veamos el caso de Carlos, un paciente con ansiedad. Su pensamiento recurrente es: si no reviso el correo el fin de semana me van a despedir.
Su cadena conductual comienza con una situación, suena una notificación un domingo. Esto detona una emoción de ansiedad aguda, lo que lleva a la conducta problema, que es revisar compulsivamente el correo durante horas. La intervención aquí es usar la habilidad de stop para frenar la rumiación inmediata y la habilidad TIP con agua fría para reducir su alerta de su sistema nervioso. En conclusión, aunque la DBT requiere recursos y alto compromiso, sus grandes ventajas radican en su estructura y en cómo empodera al paciente mediante el equilibrio entre validar su dolor y darle herramientas reales para el cambio. Muchas gracias por su atención.